Bueno, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación. Espero que esta charla sea como enriquecedora por lo menos para ustedes con respecto a lo que es la labor del Museo Nacional como tal. Entonces, bueno, lo que están viendo en la pantalla es bueno, me avisan si me escuchan bien, si no se escuchan bien. Muy bien. Sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que están viendo en la pantalla es el Museo Nacional, propiamente la parte de exhibiciones, que viene a ser el papel actualmente. Entonces, bueno, para empezar, quisiera en primer lugar hablarles un poco del museo en general, ¿verdad? Porque si bien es cierto, vamos a hablar como de la parte de arqueología, el museo va mucho más allá de solamente la arqueología como tal. Entonces, y sí me gustaría hablarles un poquito como de la historia, las labores de los distintos departamentos y cómo estos, ¿verdad? A su vez decantan para la protección ya del patrimonio cultural arqueológico como tal. Entonces, Costa Rica es un país que cuenta con una gran cantidad de manifestaciones culturales que forman, digamos, el patrimonio cultural completo del país. Entonces, digamos, tal y como el lunes pasado vimos con Mónica, ¿verdad? Que ya hizo como un resumen como de lo que de lo que es la arqueología en el país, pasa que gracias a a este componente cultural más el componente natural del patrimonio tal, que terminan siendo inseparables hasta cierto punto, es como se pensó en el Museo Nacional, entonces, o la creación, mejor dicho, del museo como tal. Entonces, viene a hacerse a fundarse el 4 de mayo de 1887 bajo lo que es la presidencia de Bernardo Soto, con el propósito de dar al país, ¿verdad?, una institución con un fin cultural y científico a la vez. Entonces, lo curioso es que el museo, si bien es cierto, se crea como un depositario del patrimonio cultural y natural, nace como una iniciativa para participar en la primera exposición nacional que fue en 1885. Entonces, más o menos como el catálogo, ¿verdad?, que sale para el 86 y que es sí, como el precursor de decir, nosotros podríamos tener una institución que abarque todas estas cosas. Entonces, además es como una primera parte, un primer paso para que entonces en el 87 se funda el museo, cómo hay participar en exposiciones que vienen a darse, ¿verdad? Digamos, en los años posteriores, como la Exposición Universal en París, que fue en 1889, y luego la Exposición de Madrid en 1892, que en realidad dentro de las dos que hay, es una de las más importantes porque es donde se empiezan a hacer excavaciones específicamente en lugares, por ejemplo, como Guayao o Aguacaliente, para poder llevar más contenido arqueológico a esta exhibición. Entonces es como súper interesante. Hola, hola. Hola, hola, Daniela. Sí, Sí, es que hubo un se momento en que pegó, se perdió el audio, pero ya todo, ¿verdad? sí, Ok, ok, pero todo perfecto. Continúa, por ok, favor. ojalá que no se vaya más. Ok, entonces, dentro de lo que son las colecciones que tiene el Museo Nacional, se encuentran, o bueno, o lo que en origen eran muestras de rocas, maderas y aves que fueron para las exposiciones nacionales como la que vimos anteriormente. Pero, digamos, parte propiamente de las colecciones que salen a nivel arqueológico son, por ejemplo, la de José Ramón Rojas Troyo, que son en lugares como Guayabo y Aguacaliente. Esta fotografía que están viendo más o menos es como una pequeñísima muestra de lo que en su momento fue la exhibición como tal. Y entonces esto fueron sumando además de las colecciones arqueológicas, las colecciones botánicas y entomológicas, ¿verdad? Que son como la mayor parte de las colecciones de entonces en la creación del museo destacan varias figuras,
principalmente la que es el primer director del Museo Nacional, que fue Anastasio Alfaro. Él fue director desde 1887, o sea, con la fundación del museo, hasta 1930 prácticamente. Hay unos intervalos en los que no, pero que en todos esos años estuvo. Él tuvo múltiples intereses científicos porque investigó y escribió tanto de arqueología, haciendo inclusive excavaciones con permisos y acrecentar las colecciones del museo, pero también escribió de historia y principalmente de historia natural. Entonces, asimismo, también destacan figuras como las de Henri Pittier, Pablo Lioley, Adolfo Tondús, María Fernández de Tinoco, que hacía unas ilustraciones de arqueología, no voy a decir que eran las mejores, pero al ser una iniciativa en realidad son muy buenas, y entre muchas otras personas que en realidad destacaron dentro de la institución. Pero el museo como tal, ¿verdad? Está compuesto como por varios departamentos. Los más grandes serían el Departamento de Antropología e Historia, el Departamento de Historia Natural, el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural y ya digamos toda la parte de administración, proyección museológica y museos regionales, más lo que son las bibliotecas y demás. Entonces, les voy a hablar un poco, digamos, como de las funciones que tiene cada uno de estos departamentos. Por ejemplo, el Departamento de Antropología e Historia se encarga más o menos como de hacer peritajes, hace como ya investigaciones a nivel de monumentos arqueológicos, colecciones, es la fiscalización, por ejemplo, de los arqueólogos independientes. Ellos son los que se encargan como de ir a hacer las revisiones, estar pendientes, ¿verdad?, de los materiales y demás. Y además también tiene la revista Vínculos, que es como una de las revistas especializadas a nivel antropológico y arqueológico, como de más larga trayectoria a nivel de América Central como tal. Luego está el Departamento de Historia Natural, que posee, digamos que Costa Rica, al poseer un 3.7 de la biodiversidad mundial, este departamento es impresionante porque aunque yo pensaba que la colección más grande era la de arqueología en el museo, resulta de que no, la colección más grande es la de antropos, que vamos a ver un poco más adelante. Pero, digamos, ellos en historia natural se encargan no solamente de investigar, sino también de generar conocimiento y divulgarlo también, ¿verdad? Porque esto es parte del patrimonio natural del país, que no se puede separar hasta cierto punto del patrimonio cultural, como ya, digamos, lo mencioné. Ellos hacen que, digamos, rescatan también y conservan todo esto que vendrían a ser hasta cierto punto como bibliotecas del patrimonio natural. Seguidamente está lo que es el patrimonio, el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural. Es un nombre un poquito largo, pero yo trabajo ahí, nosotros nos encargamos de las colecciones totales del museo, a excepción de la colección de historia natural. Por lo tanto, tenemos la colección de objetos históricos, que tiene varios componentes, y la colección de arqueología principalmente. A su vez, nosotros estamos inmersos en la parte de conservación y restauración. Entonces, todos los bienes que van para exhibiciones, que tienen que salir a una exhibición fuera del país, que entran así, todo pasa primero por el taller de conservación y restauración. Entonces son revisados e intervenidos de ser necesario. Además, también vemos la parte de lo que son los aspectos legales en cuanto a las leyes que aplican para el patrimonio arqueológico y otros asuntos relacionados al tráfico ilícito de bienes culturales, exportaciones, entre otras cosas que vamos a ver más adelante también. Uno de los departamentos que quisiera también destacar es el de museos regionales, porque ellos realmente tienen vamos a ver, como un papel muy importante, pero a veces un poco invisibilizado, ¿verdad?, dentro de lo que es las labores del museo, porque ellos tienen más de 15 años de acompañar a diversas comunidades en estos procesos de musealización de espacios. ¿Cómo nacen estos espacios? Y a través del interés de las mismas comunidades por proteger o preservar como algún tipo de patrimonio, tradición. Entonces, estos museos no siempre tienen un patrimonio tangible, sino que también se trata de patrimonios intangibles a veces. Ellos brindan como una especie de asesoría en ciertos procesos,
digamos, lineamientos museológicos, comunicación, accesibilidad, entre otro montón de cosas. Entonces, estos, por ejemplo, tienen más de 200 espacios museísticos registrados en un portal, pero ellos a lo largo de estos 15 años han atendido por lo menos unos 30 proyectos, de los cuales aún siguen dando asesoría constante a muchos de ellos. Y algunos de los espacios, por ejemplo, tienen como leyes o decretos que están como para la formación de estos mismos espacios. Luego, a nivel de lo que son las colecciones, como les había mencionado, ¿verdad? Es importante recalcar que el Museo Nacional, como un depositario de estas colecciones, permite documentar desde la historia precolombina hasta la reciente con respecto a las colecciones, digamos, como de bienes culturales como tal. Pero entonces, estas tres colecciones son las que vemos en pantalla, ¿verdad? Que es la de arqueología, la de historia de Costa Rica y la de historia natural. Entonces, en primer lugar, en la colección de historia natural, tenemos como 5 subcolecciones. Esta primera es una muestra más o menos de lo que es el Herbario Nacional, que es la colección de plantas más grande y antigua del país, porque cuenta casi con más de 130 años de investigaciones e historias acumuladas. Entonces realmente se considera como un tesoro, igual que todo, pero esto es un súper tesoro, ¿verdad? Porque es realmente muy, muy antigua. La de artrópodos, esta es la más grande del museo, porque resulta que en un momento había como una institución que se llamaba el Indio Parque, y todas las colecciones de este lugar pasaron al Museo Nacional. Entonces, lo que hizo fue acrecentar por mucho, ¿verdad?, lo que fueron las colecciones como tal. Luego está la colección de mastozoología, la de ornitología y la de geología. Esto apenas es una muestra. En el portal eventualmente podrían ver un poco más de las colecciones en sí. Luego tenemos la colección de objetos históricos, que comprende más de 40.000 bienes, dentro de los cuales tenemos obras de arte, como en este caso. Están los bienes ceremoniales y recreativos, además documentos y fotografías, equipos y herramientas de trabajo, bienes etnográficos, indumentaria y bienes de uso personal. Esta colección es muy interesante porque inicia a partir de lo que son, digamos, indumentaria religiosa. Entonces muchas veces, muchas personas piensan que solamente hay como indumentaria religiosa, que casullas, mitras y así, y pues no, en realidad nosotros procuramos como incentivar a las personas para que también donen cosas de la vida cotidiana, porque son parte del reflejo de la cultura costense, ¿verdad? Además de eso, bueno, dentro de esta misma colección de objetos históricos están los mobiliarios y bienes de uso en interiores, como vajillas, ¿verdad? Numismática y filatelia, y bienes de transporte y comunicación. Finalmente, la colección de arqueología está compuesta por artefactos de cerámica, como los que vemos ahí, de piedra, metales, donde hay oro, hay cobre, tumbaga, ¿verdad? Restos humanos, faunísticos y restos florales. Aquí vemos resinas y además también maderas. Bueno, y las mazorquitas. Además de esto, el museo también cuenta hasta cierto punto con lo que son varios portales. Estos portales, digamos, esto es como la página principal del Museo Nacional, el nuevo portal que se estrenó, no sé, hace como año y medio, 2 años casi, yo creo. Además está una página dedicada a lo que son el patrimonio mundial de los sitios con esferas del Diquís, que aquí, digamos, habla propiamente de todo lo que tiene que ver con la conservación, investigación y todas las cosas que se están haciendo para salvaguardar este patrimonio. Está lo que es la base de orígenes. Aquí presentan lo que son los sitios arqueológicos,
hay por lo menos más de 4.000 yacimientos arqueológicos que están registrados, entonces se hacen las búsquedas correspondientes. Esto propiamente es manejado por el Departamento de Antropología e Historia. Luego esta es una página del Departamento de Historia Natural. Igual, aquí se encuentra como un atlas y muchas especificaciones con respecto a todas las, prácticamente a todo lo que son las colecciones de historia natural y todo lo que estudian, ¿verdad? De aves, hongos, insectos, fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la página de museos regionales. En esta se pueden encontrar propiamente lo que son como todos los espacios museísticos y se está actualizando constantemente, ¿verdad? Aquí la idea es como poder crear una red donde usted pueda llegar y buscar algún espacio en específico y poder saber dónde está, quién lo maneja, con quién contactar, ese tipo de cosas. Y finalmente lo que es la biblioteca también, que es una muy buena herramienta porque tiene muchas cosas en línea, ¿verdad? Y aquí se pueden encontrar las dos revistas del Museo Nacional, que una es Brenesia, que es del Departamento de Historia Natural, y la otra es Vínculos, que es del Departamento de Antropología e Historia. Además de las redes sociales, ¿verdad? Que podemos encontrar diferentes recursos de comunicación donde se presentan pues las distintas actividades que se llevan a cabo en el museo. Y así, digamos, se ha tratado últimamente con esto, por ejemplo, de la pandemia y la virtualidad, pues de incentivar un poco más como el uso de las plataformas como tal y que sean más enriquecedoras y no sea solamente como para anunciar algún evento o así, sino que se están tratando como de talleres, la parte como más de videos, de ciertos temas específicos, así. Entonces, espero, ojalá que puedan estar pendientes, ¿verdad? Para que se den cuenta de ciertas cosas que estamos haciendo acá. Luego, ya propiamente a nivel de lo que es el patrimonio arqueológico como tal, a ver, son como dos departamentos en específico, ¿verdad? Los que se encargan en el museo de los asuntos arqueológicos, que son el Departamento de Protección, o sea, el PPC, y el DA, que es el Departamento de Antropología e Historia. Pero realmente estos no podrían hacer absolutamente nada sin la CAN, porque la CAN, que es la Comisión Arqueológica Nacional, es el órgano colegiado que controla y supervisa las investigaciones arqueológicas que se llevan a cabo en el país. Y está integrada por 5 miembros. Uno es del Museo Nacional, un representante de la Universidad de Costa Rica, un representante del departamento, bueno, de lo que es el Ministerio de Cultura, otro de la CONAI, que es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, y otro del MEP, que es el Ministerio de Educación Pública. La doctora Mónica Aguilar, ella es la representante por la Universidad de Costa Rica en la CAM, entonces ella sabe muy bien de qué se trata la CAM. Definitivamente, ¿verdad? Todo, yo creo que es la protección del patrimonio como tal, es algo muy integral en ese sentido y es como una forma en la que todos estos tres, los tres departamentos o los tres órganos tienen que trabajar conjuntamente para poder proteger de manera correcta o de mejor manera lo que es el patrimonio arqueológico. Entonces, a nivel ya de lo que es la legislación en Costa Rica para la protección del patrimonio, tenemos aproximadamente 14, digamos, como ítems entre leyes, convenciones, reglamentos, decretos y demás, que están dispuestos para la protección del patrimonio cultural en Costa Rica, siendo aproximadamente unos 5 específicamente que se encargan como de velar por el patrimonio arqueológico. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos estas leyes que es, digamos, las dos primeras, que es la Ley de Archivos Nacionales, que se encarga eventualmente de la parte documental, de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico, también, ¿verdad? Que igual es parte del patrimonio, pero ya a nivel de patrimonio arqueológico, la primera ley que sale es la Ley número 7 en 1938. Con ella su reglamento después y la ley que está vigente o más vigente, digámoslo así, actualmente es la ley 6703, que ahí es donde, digamos, se especifica como en mayor medida todas las
digamos, los pormenores de lo que sería la protección del patrimonio arqueológico. Por ejemplo, ahí especifica que el Museo Nacional es el custodio por parte del Estado, ¿verdad? Para lo que son las colecciones arqueológicas, que todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con repatriaciones, exportaciones y traslados y demás, tiene que ver con el Museo Nacional. Entonces, no es algo, digámoslo así, como caprichoso el hecho de que se quiera, ¿verdad? Que sea el museo que lo haga, sino es que realmente así está estipulado por la ley. Entonces, muchas veces las personas tienen como ciertos conflictos, vamos a decirlo de esta forma, con que sea como, ay, pero ¿por qué el museo? ¿Pero por qué todo es con el museo? Bueno, es que es una cuestión legislativa que se hizo en su momento. Igual, obviamente, pues la ley tiene es una ley del 82, obviamente no está actualizada y hay que, digamos, como actualizarla mejor y ponerle ciertas cosas y demás, agregarle ciertos pormenores que uno va viendo en el camino, que han visto también, ¿verdad? Las otras personas y los arqueólogos y demás en el camino, pero es un poco complicado. Pero esperemos que en algún momento se pueda mejorar la situación. La última ley que se hizo, bueno, o que se aprobó, mejor dicho, en este caso fue la ley 9500, que fue para el 2018, que es la ley de patrimonio subacuático. Esta ley todavía está como con la parte del reglamento y así, pero trata propiamente el patrimonio subacuático y se trata en principio de que este se mantenga in situ, ¿verdad? Porque por nosotros aquí en Costa Rica no hay una formación específica de patrimonio subacuático y a nivel de conservación es realmente muy, muy complicado porque conlleva todo un proceso de, vamos a ver, de desalinización que no es de días, es de meses por lo menos, y dependiendo, por ejemplo, de los tamaños de las cosas y así, además hay que tener los depósitos adecuados y no contamos con los espacios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el Departamento de Protección, nosotros tenemos a cargo la custodia, administración, registro, catalogación y todo lo que tenga que ver con este patrimonio cultural. Y además el almacenaje y todo el acceso al público, que es parte, digamos, como de toda esta legislación. Entonces, por ejemplo, esto es como una caricatura que salió en 1977 haciendo referencia, ¿verdad?, a lo que era el tráfico ilícito, pero entonces tenemos que, para que es el tráfico ilícito, que bueno, está contemplado en la ley, ¿verdad? Eh, Nosotros aquí en Costa Rica actualmente tenemos convenios de repatriación con países como Bolivia, Ecuador y Estados Unidos, que es el último que se aprobó el año pasado. Y tenemos en trámite con otros países como México y Francia actualmente. Lo que es la tenencia de bienes arqueológicos se refiere, por ejemplo, a que las personas no pueden tener objetos arqueológicos en sus casas. En un momento, digamos, con la ley se dio como, bueno, antes era como una costumbre, yo me imagino que eventualmente en México posiblemente también es como usual, pero aquí en Costa Rica, digamos, muchas personas es como, ay, voy a sembrar una mata, entonces llegan, hacen un hueco y sacan una vasija o sacan algo de piedra, una chita o algo, y entonces resulta que la gente dice, ay, sí, lo voy a dejar en mi casa. Entonces, al hacer eso, si resulta que yo como vecino me di cuenta que fulanita tiene unas vasijas en su casa, yo puedo denunciarla y ahí es donde nosotros como departamento entramos, llamamos y decimos como, mi señor, es que resulta que llamaron para hacer la denuncia, así, así, pero si la persona quiere entregarlas voluntariamente, dice, ay, sí, sí, tenga todo muy bien, no hay ningún problema legal ni nada, y se hace un recibo de bienes, tome, perfecto, pasa al museo, a las colecciones del museo. Pero si las personas dicen como no, porque yo tengo derecho a esto tiene muchos años en mi casa, bla, 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 o en mi familia, entonces el problema ya se convierte en algo legal, porque quienes llegamos no somos nosotros, sino quienes llegan ya es propiamente el organismo de investigación judicial. Entonces, es realmente como muy engorroso, digamos, el hecho de que la gente tenga que hacerlo de esa forma. Entonces,
durante, digamos, en el 82, cuando se aprobó la ley, se dio como un impasse de 6 meses para que las personas que tenían colecciones arqueológicas en sus casas, y podían ser 3 piezas, no importa, pero si usted quería mantenerlas, podía, digamos, tenía el chance de poder, tenía la oportunidad de poder registrar las colecciones en el departamento. Por eso, el departamento de protección antes se llamaba Departamento de Registro y Catalogación, porque nosotros nos encargábamos de eso especialmente, ¿verdad? De y de registrar las colecciones de fulanito y las colecciones de sutanita, para que nosotros eventualmente, digamos, en este momento, yo diga, bueno, sí, todo este catálogo, o mejor dicho, todo este registro tiene un número específico en consecutivo, entonces se sabe que del 1 al 10 es la colección de tal, del 10 al, bueno, del 11 al 20 es la colección de tal otro. Entonces, cuando las colecciones regresan al museo, porque usted en ese momento se convertía como en custodio de las piezas, pero no se podían heredar. Muchas personas a veces no entendieron eso, ¿verdad? O, por ejemplo, en esos 6 meses también hubo como una mala interpretación hasta cierto punto de la ley, entonces llegando solicitudes de registro de bienes arqueológicos y así, entonces hay registros que inclusive, hay solicitudes que todavía pasan del 82, que van al 85, 87, pero bueno, la interpretación de la ley en ese momento fue un poco distinta, digámoslo así, a lo que es ahora, entonces a ver, se trata como de ser un poco comprensivo en ese sentido cuando las personas, sus familiares hicieron algún tipo de solicitud, ¿verdad? Entonces se revisan esos registros para ver si hubo alguna solicitud y no tener un problema legal. Luego, con respecto a lo que son los delitos contra el patrimonio arqueológico, eso hace referencia más que nada, por ejemplo, por ejemplo, con las esferas. Pasa mucho que la gente llega y las raya, que las pintan. Hace poco aquí en Costa Rica salió una noticia de que en Buenos Aires de Punta Arenas, eso es en otra parte aquí en Costa Rica, como en la costa, digamos así, salieron que pintaron una esfera. Entonces era así, una esfera y la pintaron negra y con florecitas y no sé qué. Hace unos 20 años ya el departamento había ido a ver esa esfera y es una esfera falsa, es de cemento, pero el, a ver, el asunto se hizo como mucho más grande de lo que realmente era y entonces llegaron y hicieron la denuncia, como las personas, y se hizo todo un revuelo y bueno, ya fueron del departamento, en verdad fueron uno de mis compañeros y ya vieron como, confirmaron como sí, bueno, esta esfera es falsa, es de cemento, es total y completamente propiedad del señor, la tiene, no hay ningún problema, si él la quiere pintar, que la pinte, porque no es patrimonio. Y entonces ya se aclaran las cosas y se baja, digamos, como los ánimos, ¿verdad? Pero a veces cuando estos delitos son, por ejemplo, ya en patrimonio arqueológico específicamente, ya sean esferas, sean petroglifos, sea lo que sea, y se sabe quién fue, ahí sí hay digamos, una implicación legal. Luego lo que son repatriaciones, las repatriaciones es un tema un poco complicado porque, digamos, complicado a nivel económico, ¿verdad? Porque muchas veces Costa Rica en este caso tiene que asumir lo que son los traslados. Entonces, hace poco, este año, vino una parte de la colección de Brooklyn que está entrando desde el 2011. Es, y bueno, ha sido bastante, digamos, insisto, como bastante complicado a nivel económico porque Costa Rica, a ver, normalmente yo creo que no son todos los países tan afortunados para tener un presupuesto tan grande en cultura y que los museos, ¿verdad?, tengan como esa facilidad de decir, ay, sí, tráigame todo, ¿verdad? Y vamos a tal país y me traen tal cosa. Y no, porque ya los presupuestos están como para algo en específico. Entonces, repatriaciones que se han hecho son, por ejemplo, esta de Brooklyn que les digo, en el 2018 entró una colección que había salido del país, igual, ¿verdad? De Venezuela, y han entrado igual así varias cosas, a veces son lotes muy grandes, de más de 100 piezas, a veces son lotes muy pequeños que vienen, por ejemplo, con las cancillerías o cosas así, pero bueno, igual son repatriaciones importantes. Lo que son la exportación de artesanías o exhibiciones, eso
también es necesario que pase por museo. Se le hace, digamos, siempre se trata como de capacitar a lo que son los agentes policiales de aduanas y así, para que sepan reconocer lo que son las piezas arqueológicas más usuales que se suelen como reproducir, ¿verdad? O que se suelen como sacar del país ilegalmente. Entonces, se trata como de llegar y hacer este tipo de capacitaciones a las entidades policiales para que ellos reconozcan. Cuando ellos llegan y ven algo que les parece sospechoso, que no es, entonces inmediatamente llaman al museo y ya entonces se ve si es o no, si es una pieza arqueológica, pues entonces se decomisa y se hace el trámite correspondiente a nivel legal. Si no, perfecto, todo bien, tranquilo, vaya, ¿verdad? Pero normalmente las personas que se encargan, que se, a ver, que, no, que en su vida usual, que su negocio es hacer, bueno, llegar a hacer artesanías y exportarlas, procesos normales que pasen primero por el museo, se les hace una carta y todo esto, y con eso van directamente a la agencia de envíos, DHL, FedEx, lo que sea, para poder hacer el envío en el mismo día. Ha pasado, ¿verdad? Entonces, digamos, se hace toda la revisión de la caja, se sella por todas partes, sello, ¿verdad? Porque ha pasado que hacen fondos falsos, entonces meten piezas originales abajo de la falsa, y eso es un problemón, ¿verdad? Porque precisamente por eso es que se hace que damos como una vigencia específica de lo que es la carta como tal. Y luego el departamento igual se encarga de toda esta parte de conservación, como les decía, de que están mis compañeros de conservación y restauración. Eso, por ejemplo, en este caso, esto es una foto de una temporada de campo que se llevó a cabo en el sitio Finca 6, ¿sí? En el sitio Finca 6 allá en el sur, que es parte de los sitios con la declaración de patrimonio mundial de los sitios feras. Entonces ahí ellos están haciendo una prueba de dureza específicamente, estos son dos de mis compañeros en el departamento, entonces para que vean, digamos, como la amplitud de todas las cosas que se encarga el museo como tal. Igual el lunes, Mónica mencionó a Isabel Medina, que ella es del ECRIM, y ella ha sido, bueno, ha sido impresionante la gran ayuda que nos ha dado con respecto a lo que es la parte de conservación, morteros, pigmentaciones y demás para las esferas, ¿verdad? Y conservarlas de mejor manera, gracias a su experiencia y demás. Entonces, digamos, como esta interacción de ambas partes, donde ella puede venir, ver y probar, ¿verdad? Que no es lo mismo lo que sirve en México que lo que sirve acá en Costa Rica por los climas, por los suelos, por los mismos materiales, ¿verdad? Y así ha sido también muy enriquecedor. Y esperemos que sigamos teniendo la oportunidad de tenerla en nuestro departamento, por lo menos por temporadas de campo. El año pasado se vio interrumpida por la cuestión de la pandemia, pero bueno, están igual con gestiones, por lo menos a nivel de lo que son cosas, conferencias virtuales y demás, para que la conexión no se pierda. En el caso del departamento de antropología, parte importante igual de lo que es este legado arqueológico, ¿verdad? Es la parte de investigación, los archivos que son los informes. Ellos son los custodios de estos informes. Entonces, en principio, uno debería de ir donde ellos para poder ver cualquier informe de cualquier año, ya sea de investigaciones de arqueólogos independientes, de arqueólogos del museo, de arqueólogos extranjeros. Todos los informes tienen que estar ahí. Toda esta parte de inspección y valoración de hallazgos. En el caso, por ejemplo, si nosotros nos encargamos, cuando digo nosotros me refiero al Departamento de Protección, ¿verdad? Nos encargamos de lo que es las denuncias por tenencia de piezas arqueológicas, ellos por el contrario se encargan de las denuncias por guaquerismo. Entonces, si alguien llega y, por decir algo, en Aguacaliente están haciendo un hueco y empiezan a sacar piezas arqueológicas y alguien denuncia a este departamento y ellos tienen que ir inmediatamente a ver qué es lo que está pasando. Si en el caso de que fuera un sitio arqueológico, entonces lo que se hace es que ellos tienen que hacer la evaluación, hacer la inspección, luego la evaluación, y si es necesario hacer el rescate de todo el material, se hace el rescate, ¿verdad? Bueno, que ese es el siguiente punto, ¿verdad? Hacer inspecciones, evaluaciones y rescates. Ellos los hacen y además también los fiscalizan.
hasta hace muy poco tiempo únicamente el Museo Nacional podía hacer rescates arqueológicos. Esto se refiere como a hacer una excavación total del terreno que se va a utilizar, ¿verdad? Mientras que una evaluación no es tan drástica, digámoslo de esta forma. Entonces, antes solo el museo podía hacerlo y hasta hace muy poco tiempo, igual hace como 2 años, fue que se abrió la oportunidad para que también lo hiciera el departamento, lo hicieran los arqueólogos independientes. Entonces ahí digamos como todo un reglamento, se lleva una bitácora de rescate arqueológico, que esto básicamente lo que hace es donde se va poniendo todo lo que se va sacando. Si se sacó una bolsa de fragmentos de cerámica del pozo tal, se tiene que apuntar. Y entonces cuando eso pasa, como todos estos materiales van a dar al Departamento de Protección, ¿verdad? Porque aunque ellos son los fiscalizadores, nosotros somos los custodios. Entonces, a mí me toca llegar y empezar a revisar que todo lo que venga en las cajas de material arqueológico coincida con lo que dice la bitácora. Para entonces así es una forma, ¿verdad?, como de tener un control total. Eventualmente esta herramienta de la bitácora se quiere también aplicar para otras, por ejemplo, para las evaluaciones, otros procedimientos, para tener un control, para tener un control total de lo que se está sacando y que eventualmente evitar como malos entendidos, ¿verdad? Entonces, todos estos bienes patrimoniales merecen en realidad una atención especial por parte del Estado, porque como la ley nos hace responsables de su tutela y preservación, en este sentido, nosotros tenemos que cuidar las colecciones estatales porque son parte de la herencia, digamos, de la nación como tal. Entonces, el museo desde 1887 ha tratado de salvaguardar esta herencia nacional que, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, ¿verdad? Y evidentemente no ha sido una tarea fácil, porque, insisto, no es el caso solamente para Costa Rica, ¿verdad? Pero también hacen falta ciertas leyes específicas que aunque nosotros contamos con la ley 7 y la ley 6703, que son específicas de patrimonio arqueológico, como les digo, hacen falta como rellenar ciertas cositas que han salido con el tiempo, que ya no aplican y ahora sí, ¿verdad? Y así, para que entonces se pueda tener una mejor fiscalización del patrimonio, una mejor salvaguarda del patrimonio arqueológico. Y escaso presupuesto que cada vez baja más, porque, insisto, yo me imagino que igual para México a nivel de cultura los presupuestos no son altos, porque la cultura lamentablemente no es algo tan importante para los países, a pesar de que es una de las cosas más importantes que hay, pero cada vez se bajan más los presupuestos, hay muy poca visión política, ¿verdad? Vamos por rescatar estos legados, si no siquiera quieren como volver a ver un poquito para atrás y ver la historia más reciente, mucho menos van a querer ver la historia más antigua, y de pronto acá en Costa Rica no son todas las personas que conocen lo que es el patrimonio arqueológico, aunque hay varios museos que se encargan, como de exhibir patrimonio arqueológico, como lo son, bueno, el Museo Nacional, el Museo de Oro, que es de los museos del Banco Central, y el Museo de Jade. Son, digamos, como los que se encargan de exhibir todo este patrimonio arqueológico que es súper vistoso, y aún así no son tantas las personas que lo conocen, ¿verdad? Y y además de esto, por un lado nos toca, además de llegar, conservar y salvaguardar, nos toca toda esta otra parte de comunicar, educar, para que el patrimonio realmente sea apreciado por las futuras generaciones. Y además evitar, ¿verdad?, por otro lado, toda esta parte de la explotación ilícita y la destrucción misma de los bienes históricos. Entonces, en realidad creo que es una charla como súper corta, porque en realidad el museo, a pesar de que tiene muchas cosas, no creo que se pueda decir mucho más. Pueden explorar todo lo que quieran en las páginas, eventualmente hay mucha información, y muchísimas gracias.